Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la topología y la topología de la recta. Entonces, comenzaríamos preguntándonos ¿qué es la topología? ¿Qué es la topología? Según Euler, además de que aquella parte de la geometría que trata sobre cantidades y que se han estudiado en todo tiempo con gran dedicación, el primero que menciona la otra parte, hasta entonces desconocida, fue Leibniz, el cual la llamó geometría de posición. A esto era lo que se le conocía anteriormente y actualmente se le conoce como topología. La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de la matemática, pues en contraste con el álgebra, la geometría y la teoría de números, claro está, cuyas genealogías datan desde tiempos muy antiguos. La topología aparece en el siglo XVII con el nombre de análisis de la posición, que es lo que nos menciona Euler en este apartado. De manera informal, la topología se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes. Entonces eso es como una definición de manera informal, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de la historia de cómo ha surgido la topología y cuáles fueron los referentes históricos. Comenzamos con Leibniz, como lo había dicho Euler anteriormente. En 1679, Leibniz publica su famoso libro Característica de la geometría, en el cual intenta estudiar más propiedades de la topología que puramente de las figuras. O sea, solamente lo que él quiere estudiar son las propiedades de la topología. Insiste en que, aparte de la representación de coordenadas de figuras, se necesita de otro análisis puramente geométrico o lineal, que también define la posición, como el álgebra define a la magnitud. Es una analogía que Leibniz hace. Luego, matemáticos en el siglo XVIII muestran poco interés como en la topología, con excepción de Euler, como ya sabemos, ese genio comprende todas las matemáticas. En 1736, Euler publica un artículo con la solución al famoso problema de los puentes de Königsberg, titulado Solution Problemas and Geometría Situación Problemas. El título de esta obra ya nos indica que Euler es consciente de que está trabajando con una clase diferente de matemáticas. Podemos encontrar más adelante a L'Euler. Continúa el camino iniciado por Euler con su fórmula poliédrica en 1813. L'Euler publica un importante trabajo donde indica que la fórmula de Euler es falsa para los sólidos con asas sobre ellos. Entonces él propone una fórmula que se escribe como B menos L más C igual a 2 menos 2G. Posteriormente, Möbius publica una descripción de la banda que lleva su nombre, como la banda de Möbius. Intenta describir la propiedad única de la banda en términos de no orientabilidad. Posteriormente aparece Listing. Listing es el primero en usar la palabra topología. Sus ideas topológicas se deben principalmente a su maestro Gauss.
Luego aparece Jordan. Jordan publica en 1882 su Courts and Liaison, que contiene pruebas rigurosas de resultados topológicos intuitivamente obvios, pero sobre curvas en el plano, introduciendo además otro método para estudiar la conexión de las superficies. Cabe resaltar que Lichtenstein examina la conexión en el espacio en espacios euclidios de dimensión 3, pero Betti en 1823 extiende esas ideas a dimensiones arbitrarias. Posteriormente encontramos a Cantor. Cantor introduce en 1872 el concepto de conjunto derivado o familia de puntos límite. Define subconjuntos cerrados de la recta real como aquellos conteniendo a su conjunto derivado, e introduce la idea de conjunto abierto. Este es un concepto clave en la topología de conjuntos, ya que define el concepto de entorno de un punto. Posteriormente aparece Fréchet, llama a un espacio compacto si cada subconjunto infinito acotado contiene un punto de acumulación. Estos serían como los referentes históricos más importantes que se encuentran en la topología. Ahora vamos a hablar sobre la topología de la recta. En la topología de la recta podemos encontrar los espacios métricos. Los espacios métricos están definidos de la siguiente manera: sea X un conjunto no vacío, una función que va del producto cruz de X en X en los reales, es una distancia o una métrica si satisface las siguientes condiciones. Y aquí enuncian tres condiciones. Cabe resaltar que la proposición número 3 se conoce como la propiedad triangular. Para hacer un poco más claro esta definición, plantean un ejemplo. En R2 definimos la métrica usual de la siguiente manera: si X es igual a la coordenada x1, x2 y Y es igual a la coordenada y2, y1, se define la métrica de la siguiente manera, como la raíz cuadrada de las restas componente a componente del cuadrado más la otra resta de las otras componentes, como lo ilustra la figura. Y este sería un ejemplo de cómo está definida la métrica en este caso, claro está. Otro espacio muy importante son los espacios euclídeos. Los espacios euclídeos están definidos de la siguiente manera: sean n que pertenece a los naturales y Rn, el producto cartesiano de R consigo mismo n veces, los elementos de Rn son vectores de dimensión n, es decir, son n-uplas ordenadas de números reales. Un ejemplo es: x va a ser x1, x2, hasta xn, y y sería igual a y1, y2, yn. Y lambda pertenece a los reales, entonces se definen las siguientes operaciones en este espacio. X más y vendría siendo la suma componente a componente de los dos términos, es decir, sería x1 más y1, x2 más y2 y así xn más xn. Y el producto por una constante vendría siendo el producto de la constante término a término, es decir, lambda x1, lambda x2 hasta lambda xn. De modo que x más y va a pertenecer a Rn y que lambda por x pertenecerá también a Rn. Y
se podrá escribir el 0 de la siguiente manera: 0,0,000 n veces. Y entonces se define, gracias a esto se puede definir la norma de la siguiente manera. La norma se define como los x1 al cuadrado más los x2 al cuadrado hasta la x sub n, todo eso elevado a la 1 medio, que eso vendría siendo la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los x sub i al cuadrado a la 1 medio. Algunas propiedades de los espacios euclídeos son las siguientes: la norma de x es mayor que 0, la norma de x es igual a 0 si y solo si x es igual a 0, la norma de lambda por x es igual al valor absoluto de lambda por la norma de x, y la norma de x más y es menor o igual a la norma de x más la norma de y. Cabe observar que las tres primeras propiedades pues son obvias, y ya la cuarta tendría un poquito más de trabajo en cuanto a la demostración. También encontramos los conjuntos abiertos. Los conjuntos abiertos están definidos de la siguiente manera: si x, d es un espacio métrico, A pertenece a X y R es un número real positivo, definimos la circunferencia de radio R y centro A como B de R sub A igual a B de A, R igual a todas las X que pertenezcan a X, tal que D de X, A sea menor que R. Para aclarar un poco más los conjuntos abiertos, lo ilustramos con este ejemplo. Dado un espacio euclídeo en R2, si A es igual a 1, A2, la circunferencia de centro A y radio R mayor que 0 está definida por lo siguiente. Como ya lo vemos en la definición, acá se replica, y como ya teníamos que la distancia está dada por esta ecuación, entonces ahí se puede entender un poco mejor lo de conjuntos abiertos. Es decir, que el círculo de centro A y radio R no incluye la circunferencia, ¿sí? O sea, es decir, todo lo que esté a esto, lo que no esté en la lo que no esté por la circunferencia. También aparecen los conjuntos cerrados. La definición está dada por sea x, d un espacio métrico, una vecindad o entorno de un punto x perteneciente al conjunto X, es cualquier subconjunto abierto U que esté contenido en X, tal de que X pertenezca a ese subconjunto. Si A está contenido a X en el conjunto X y P pertenece al conjunto X, decimos que P es un punto de acumulación de A si toda vecindad de P contiene un punto de A diferente a P. Entonces se denotará A' como el conjunto de los puntos de acumulación de A. También se tiene que si P pertenece a A y P no es un punto de acumulación de A, decimos que P es un punto aislado de A. Para ilustrar esto, mostramos el siguiente ejemplo. En R, con la métrica usual, se considera el siguiente conjunto C. Son todas las X tal que X está entre 0 y 1 o X es igual a 5. Note que el punto 5 es un punto aislado de C, mientras que todos los puntos del intervalo 0,1 son acumulación, son puntos de acumulación. Y pues con esto concluimos así grosso modo lo que es la topología de la recta.